Bueno, primero quería agradecerte porque la verdad es que desde el comienzo te prestaste a charlar, quizás esta charla que comenzó en lo privado, pero a mí me parece que es interesante un perfil como el tuyo, que se pueda quizás exponer, que se pueda compartir a través de un vivo, porque quizás hay personas que, no solo como a mí, que me pareció interesante tu perfil, quizás hay otras personas que también le parece interesante y creo que tenés mucho para contar, mucho para hablar. Así que no solo quiero agradecerte en primer lugar, sino también preguntarte cómo estás, cómo es que estás pasando la cuarentena allá en España. Bueno, la verdad es que por suerte, por salud estoy bien y mi familia está bien, pero creo que a todos nos pilló un poco por sorpresa toda esta situación. Lo hemos vivido de la mejor manera posible, pero es cierto que ha habido momentos muy duros, sobre todo porque las cifras de muertos, de contagiados cada día eran peores. Ahora parece que la curva empieza a bajar, que los datos son mejores y eso también te da un poco más de esperanza. Pero por suerte, tanto yo como mi familia estamos bien y no hemos sufrido el coronavirus de cerca. Claro. Bueno, eso me alegra. Lo importante es la salud, ¿no? Después Sí. lo demás puede esperar, ¿no? Sí, eso es una gran lección que hemos aprendido con este virus, que hay cosas que para nosotros eran imprescindibles y hemos visto que hay otras cosas que antes no valorábamos tanto y que ahora son fundamentales. Sí, sí, es lo principal, hay que agradecer eso y creo que sí, nos va a dejar muchas lecciones este virus, algo que no esperábamos y bueno, vamos a tener que ver si podemos sacarle algo positivo. Sos joven, pero tenés una trayectoria, o sea, una formación que a mí lo que me llamó la atención que pocos tienen, ¿no? Y a veces no trasciende tanto como otros perfiles. Quizás el primer paso fue estudiar periodismo. ¿En qué momento decidiste? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, hace poco mi madre en una conversación de sobremesa contó una historia de la que yo no era consciente. Y es que cuando yo tendría unos 10, 12 años, España ganó la Copa Davis de tenis hace muchísimos años y yo veía los partidos porque siempre estuve muy vinculada con el deporte y me puse a escribir crónica de cada partido, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y eso todo lo fui archivando y se lo enseñé a una de mis profesoras en aquel momento ella habló, escribe muy bien. Realmente tu hija tiene un claro concepto de cómo comunicar, de cómo escribir, de cómo hablar de deporte. Yo siempre estuve vinculada al fútbol sala, entonces yo quería que tanto mi pasión por el fútbol sala como lo de escribir y contar, que era algo que me gustaba y se me daba bien, pues cómo lo podía mezclar. Entonces, bueno, a medida que iba creciendo, cuantos más años cumplía, ¿no? Cuanto más te acercabas a esos 18 años que tenías que elegir qué carrera estudiar, pues sin duda elegí el periodismo deportivo. Elegí el periodismo porque me encanta contar historias, pero tenía que especializarme en deporte porque mi vida sin el deporte no la O entiendo. sea, primero fuiste jugadora y después empezaste con periodismo. Sí, empecé a jugar a fútbol sala. Mi padre entrenaba un equipo en mi pueblo, en San Cristóbal de Cea, en Ourense, y es un pueblo que no hay cuestión de género en cuanto al fútbol, porque hasta mi abuela, que en aquella época no era muy común que las mujeres fueran al fútbol, todos los domingos iban al campo de fútbol del pueblo. Entonces, sí que es cierto que siempre sentí una vinculación con el fútbol sala, pero nunca me planteé jugar, ¿no? Porque en aquel momento las niñas no nos dedicábamos a jugar a fútbol sala. Y entonces, a medida que pasaba el tiempo y que cada vez más niñas nos vinculábamos y queríamos jugar a fútbol sala, crearon un equipo en el pueblo y ahí empecé a jugar. Recuerdo que, aunque esto públicamente nunca lo había dicho, jugábamos con edad que ni siquiera podíamos jugar, ¿no? Porque no estaba contemplado que las menores de 14 años pudiésemos jugar en una liga. Bueno, la tesis surge en un momento de mi vida en el que estaba cansada de que ya nos dijesen que todo estaba bien, de que era una pesada, que siempre hablo de lo mismo, que siempre estoy con lo mismo, que yo les decía que si ellos no se daban cuenta de realmente la situación que estábamos viviendo o cómo los medios
cubríamos las informaciones de las deportistas y los deportistas. Entonces surge en mí la necesidad de aportar datos, ¿no? Porque cuando yo hablaba parecía que no se me escuchaba o que no se me hacía caso. Entonces, yo lo que dije fue, bueno, voy a darle datos a la gente, voy a demostrar cómo tengo razón en las cosas o no, porque igual era yo la que estaba equivocada, igual soy yo la que tenía una visión muy sesgada de lo que realmente estaba pasando. Entonces yo siempre crecí con eso que nos dicen de que las mujeres, las deportistas, no aparecemos en los medios porque no había espacio ni tiempo, ¿no? Que era algo que siempre se había justificado porque históricamente el deporte era practicado por hombres y hablaban los hombres de ese deporte. Y entonces digo, bueno, pues voy a darte datos de qué pasa en Twitter, ¿no? Porque yo estoy en Twitter y en Twitter yo me daba cuenta de que las cosas no es que fuesen tan bien. Así que digo, ¿qué pasa en Twitter? Que no hay ni espacio ni tiempo. Y entonces decido analizar datos, analicé 4 medios de comunicación deportivos, más de 15.000 tweets analicé y los datos revelan que la presencia de los deportistas es incluso más baja que en los medios tradicionales. Vos decís deportistas mujeres. Sí, las mujeres deportistas aparecen menos en el Twitter que en los medios tradicionales, porque parece que en los medios tradicionales ya queda mal que se ponga una mujer sexualizada deportista, que se hable de determinada manera de una mujer deportista, pero cuando vas a Internet parece que todo vale, ¿no? Y entonces todo lo que ya no hay cabida en los medios tradicionales llega a las redes sociales. Y yo cuando analizo esos datos, yo decía, pero ¿cómo puede estar pasando que aquí estemos peor? Entonces, claro, mi tesis se llevó la máxima nota, pero yo cuando llegué allí a la exposición dije, mira, yo no sé, si me va a poner la máxima nota me dicen, señorita, váyase para su casa, porque yo llegué allí alteradísima diciendo, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que estemos peor en un sitio en el que no hay ni espacio ni tiempo, ¿no? Que puedes hablar de lo que quieras, cuanto quieras? Y entonces, claro, cuando terminó el tribunal, me da la máxima nota, todo eso, yo ya, claro, me puse a llorar, pero ya no solo de la felicidad, del trabajo que conlleva hacer una tesis doctoral, que son muchos años, con muchas horas invertidas, sino es que tenía razón y he tenido que invertir casi 4 años de mi vida en coger unos datos y decir, esta es la realidad. ¿A vos cuando digamos, tuviste la oportunidad de comentar los Juegos Olímpicos, esa fue, digamos, la primera vez que tuviste la oportunidad de comentar? ¿O antes tuviste algún otro partido? Sí, empecé a comentar fútbol sala femenino porque, bueno, era en lo que yo me movía y cuando alguien necesitaba algo de eso, como que me llamaba a mí, ¿no? Pero es cierto que los medios apostasen por mí para comentar fútbol sala masculino era complicado. Con los Juegos Olímpicos me llegó una oportunidad que la verdad nunca imaginé, porque comenté todo el fútbol sala femenino y todo el fútbol sala masculino. Eran 4 partidos al día, todos los días durante 15 días. Fue una prueba de fuego de mis conocimientos, de mi capacidad, de mi voz, porque yo dije, no sé si aguantaré a nivel de la voz, ¿no? Del sacrificio que te pedían. Pero a nivel experiencia creo que aprendí muchísimo vocabulario, muchísimas expresiones. Aprendí a valorarme un poco más y sobre todo a decir, si un medio como Olympic Channel, que es el canal oficial de los Juegos Olímpicos, confía en mí para retransmitir todos los partidos de habla hispana a todo el mundo, es porque realmente algo sé del tema. Entonces eso también fue un punto de inflexión en mi carrera, por lo que suponía, ¿no? el reconocimiento que me daba y luego porque me di cuenta de que la oportunidad era tan buena que no la podía rechazar. No podía quedarme atrás y estudié muchísimo, me preparé muchísimo en los partidos y la experiencia al final te diría que fue lo más impresionante de mi carrera, sin duda, de mi carrera periodística, sin duda. ¿Cómo fue el trato con tus pares? ¿Qué estuviste con Santi Duque? Sí, con Santi Duque y con Javi Jurado, que bueno, la verdad es que trabajar con ellos llevo
no sé, más 10 años trabajando con ellos, haciendo un programa de fútbol sala, Futsal Cope, y son como mis hermanos. La verdad es que hemos compartido tantas cosas, tantas vivencias, y el hacerlo con ellos me dio mucha confianza, ¿no? Sabía que tenía su respaldo, ellos sabían que realmente yo conocía este deporte, yo podía comentar y aportar datos interesantes sobre los partidos, y al hacerlo con ellos me tranquilizó porque sabía que si en algún momento algo me iba a pasar por la cabeza o me quedaba en blanco, ellos siempre iban a respaldar porque son personas que conocen perfectamente este deporte. Entonces, hacerlo con ellos fue sin duda muy gratificante a nivel profesional y luego a nivel personal, que ya te digo, son como mis hermanos porque llevamos haciendo fútbol sala y compartiéndolo juntos un montón de años. Compartirlo con ellos fue mucho más especial. Claro. A ver, yo empecé cubriendo el fútbol sala femenino, no cubriéndolo para los medios, sino como una aficionada, y porque yo realmente hacía poco estaba en esas pistas con esas jugadoras que la mayoría eran mis amigas. Entonces yo iba a partidos porque me gustaba, no porque tenía que ir por trabajo. Entonces yo iba y siempre informaba, yo iba gratis a todo, iba porque yo quería como aficionada. Pero que me di cuenta que los medios no iban porque no se enteraban muchas veces de las competiciones que estaban jugando las deportistas, las futbolistas. Entonces yo dije, yo tengo que hacer una labor de visibilización. Entonces yo iba, y aunque yo fuese como aficionada, en una tarde que me apetecía ir a un pabellón, yo informaba, mandaba, sobre todo gracias a Twitter, ¿no? Que nos abrió esa posibilidad de informar sin barreras, informaba, y así la gente empezó a ver realmente el fútbol sala femenino, ¿no? Gracias a mí y a otras mujeres y otros hombres que también informaban. Pero yo me siento realmente feliz de que contribuí en gran parte a que la gente empezase a valorar el fútbol sala femenino, porque con quien hablase, a donde fuese, siempre mi estandarte era: el fútbol sala femenino es muy importante, tiene un gran talento, una gran repercusión, pero no se le está dando el espacio en los medios que se necesita. Y ahí empecé. ¿Qué pasa? Que como me gusta tanto el fútbol sala, empecé a ir a pabellones, evidentemente, a ver fútbol sala masculino, trabajando y como ocio. Y siempre que iba comunicaba e informaba. Y yo creo que el año pasado, en 2019, cuando España gana la primera competición europea femenina, que imaginad, que la gente se imagine que hasta el 2019 no había competiciones oficiales de fútbol sala femenino, cuando de fútbol sala masculino llevamos más de 20 años, ¿no? Entonces, sí que es cierto que era un momento muy especial, que yo me fui allí como aficionada en realidad, porque me fui pagando todo, pero yo dije, yo tengo que estar allí. Y una vez que estaba allí yo dije, tengo que comunicarlo, ¿no? Porque es un momento histórico que muchos medios ni siquiera saben que estamos jugando la final de una Eurocopa. Y los medios cada vez me conocían más por eso, gracias a Twitter, ¿no? De que cada vez que iba comunicaba, informaba. Y así lo que conseguí fue que algunos me conociesen y otros me reconociesen, porque lo hablábamos antes, como mujer es muy difícil que te den una oportunidad si no saben que tú sabes, ¿no? Claro. Porque tú tienes que enseñarles y decirles que tú, evidentemente, sabes de fútbol sala y sabes lo que está pasando ahí. Y una vez que ellos se dan cuenta de que tú sabes, es cuando te dan la oportunidad. Por eso yo estoy súper agradecida a Twitter, porque gracias a Twitter a mí me han contratado muchos medios o algunos medios en los que estoy hoy en día para hablar de deporte. Sí, Pista Azul es un programa que hay en España de fútbol sala a través de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tuve la suerte de ser la primera mujer en ir, pero sé que después de mí han ido otras mujeres también importantes dentro del fútbol sala, como Teresa Sendín o como Neus, que son importantes, porque cuando yo empecé estaba sola, es decir, yo iba a los pabellones y a mí me miraban como diciendo, ¿y esta qué hace aquí? Hasta que ya llegó el punto de que todo el mundo me conocía, porque ya estaba ahí, porque estaba ahí como ellos. Entonces, he sido la primera, pero yo no suelo decir soy la primera en algo. Yo lo que me gusta es, yo he abierto una puerta para que el resto lo tengan un poco más fácil que yo, porque no ha sido nada fácil y en muchos momentos te gusta tirar
te gustaría tirar la toalla porque siempre te dicen que no, o ya no es que no te digan que no, sino que no te llaman, que ves que llaman a una persona que igual está menos vinculada al fútbol sala que tú, y entonces hay veces que te vas desmoronando, ¿no? Pero luego llegan momentos en los que vas a un pabellón, la gente te saluda, los compañeros te reconocen tu trabajo, ves a más mujeres ahí y dices, bueno, pues algo bueno estamos haciendo para que cada vez estemos más. ¿Cuál es el estereotipo de mujer que se busca hoy, o sobre todo en los programas de televisión, ¿no? Donde uno puede ver a la persona, porque en radio creo que podría quizás cualquier periodista mujer, obviamente no tenemos, ¿no?, el lugar, pero podríamos engañar a la audiencia, porque no nos muestran. Pero en televisión, ¿cómo sería? ¿Cuál es el estereotipo de mujer que aparece? El estereotipo es el que aparece en los medios en general, no solo en deporte. O sea, nosotros cumplimos unos estándares de belleza y a nosotros nos prima la belleza. Es decir, nosotros si estamos es porque eres guapa, si no, no apareces. A ellos se le prima la profesionalidad. Yo tengo muchos compañeros que son muy buenos profesionales y a ellos se los valora por eso, ¿no? Se les valora porque saben de un deporte, porque saben de fútbol sala. Pero a nosotras tenemos que llevar vale, sabes de fútbol sala, te esfuerzas muchísimo y ya cuando consigues llevar, que es un camino durísimo, cuando consigues es bueno, y ahora, ¿vales para salir en televisión o no? Y ahí es donde se hace un filtro. Y por eso yo digo que analicen, o sea, cuando ya a veces me dicen, es que eres una exagerada porque siempre estás con lo mismo. Y le digo, pues ponte la televisión. El próximo día que veas un programa de deportes, fíjate qué hace él, qué hace ella. Cuando ves un partido, ¿dónde aparece la mujer y dónde aparece el hombre? Porque es cierto que se avanza, pero queda tanto. Yo siempre digo, no quiero que a mí nadie me dé más por ser mujer. Yo quiero tener las mismas oportunidades y si no valgo para una cosa, pues ya está, no valgo, punto. No digo que me lo tengas que dar, pero dame la oportunidad de demostrarte si valgo o no valgo para algo. Porque el problema es que a ti ya no te dan la oportunidad si no pasas un canon de belleza o un estándar que ellos consideren que es el adecuado para su programa. Entonces, si tú no pasas por ahí, ya está. Y las mujeres que somos muchas las que nos rebelamos ante esta situación de decir, yo no quiero estar ahí por eso, yo quiero estar porque sé de esto. Valora mis conocimientos, que no es que yo tenga una carrera o tenga 5 másters o tenga un doctorado y tenga más conocimientos académicos, da igual. Aquí lo que importa es que sepas de un deporte. ¿Sabes de fútbol sala? Sí o no. Si sabes, toma una oportunidad. Eso es lo que nos falta a nosotras. Nosotras tenemos que luchar mucho y cuando consigues que alguien te entienda o que alguien apueste por ti, tienes que demostrar mucho más. Porque si tú metes la pata un día, en las redes sociales ya es que mira esta, es que ¿qué han puesto ahí? Ahí es que es hasta ahí por esto. Es que madre mía, ¿no? Se nos juzga mucho por todo. Y nosotros tenemos que ser fuertes y no dejarnos machacar por eso, porque realmente siempre se va a cuestionar tu trabajo, siempre se va a condicionar cómo piensas, qué opinas, qué escribes, qué dices, qué llevas puesto. Nunca el contenido, ¿no? Nunca va a cuánto sabes de algo o cuánto estás aportando a una narración. Hombre, yo creo que sobre todo es un cambio en el pensamiento, porque aunque es cierto que ahora estamos mejor, que cada vez hay más mujeres que están en primera línea de los medios deportivos, que cada vez las deportistas salen más en los medios, es como una falsa realidad. Es decir, estamos mejor, por supuesto, pero hay que fijarse cómo estamos, porque no ocupamos los mismos puestos. No hay una igualdad real, porque no hay una igualdad de oportunidades. Es cierto que estamos muchísimo mejor porque antes ni siquiera estábamos y ahora estamos bien, pero no hay que, por eso yo siempre digo, no voy a bajar los brazos, porque no es un momento de parar, es el momento de continuar y cada vez somos más y cada vez podemos hacer más fuerza, pero a nosotras siempre se nos sigue relegando a hacemos un pie de pista para hacer las entrevistas porque das bien a cámara, pero no comentas o no narras o no en un número no hay los mismos hombres que mujeres, ni muchísimo menos, casi no hay mujeres que narran, casi no hay mujeres que comentan. Entonces, no dirigimos programas de opinión de deporte.
no estamos en una primera línea. Entonces, cuando tú empiezas, no te quedas con lo superficial, sino que vas un poco más allá y te das cuenta de la realidad, dices, estamos mejor, sí, pero ojo, no podemos parar ahora, porque ahora es cuando podemos seguir avanzando. A nivel deportivo me sorprendió que ganase, o sea, si yo tuviese que apostar antes de ese mundial quién iba a ganar el mundial, no hubiese dicho Argentina. Sí que Argentina llevaba tiempo trabajando muy bien y es algo que se ha visto, ¿no? Que ha evolucionado muchísimo a nivel mental, ¿no? Sobre todo el verse ganadora, que a veces en esos partidos como las finales es muy importante, ¿no? El que tú sepas o tú seas consciente de que puedes llegar a ganar. Creo que Diego Justosi hizo una labor muy buena como técnico. Aquí en España, bueno, con el Pozo de Murcia, sobre todo cuando llegó, dio un cambio de rumbo drástico en un equipo como el Pozo de Murcia, que es muy conocido en España. Y bueno, a nivel de jugadores, lo que yo admiro de una selección como Argentina es la calidad técnica, ¿no? Porque el fútbol sala es muy técnico. Y siempre se habla ahora mucho del físico, porque el fútbol sala se está volviendo muy físico con las reglas, con que los equipos se centran más en defender que en atacar. Y creo que el fútbol sala es ataque, es uno contra uno, son jugadas técnicas, no sé, es muy diferente al fútbol 11. Y Argentina eso lo hacía muy bien, ¿no? Esa chispa que tiene, que España la tuvo mucho tiempo y ahora la está recuperando. Creo que eso fue fundamental para que fuesen campeones. Incluso en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en los que yo tuve que comentar todos esos partidos, Argentina perdió con Brasil, pero Mati, que era el entrenador, que de hecho me sorprendió, porque Mati aquí en España a nivel jugador fue impresionante, ¿no? Y de hecho cuando se lesionó todos sufrimos bastante porque creo que la pérdida deportiva era impresionante. La calidad de Mati como jugador era de los mejores jugadores del mundo y que tú veías que su explosión podía ser muy grande. Entonces, cuando yo lo vi como entrenador dije, esta selección tiene que ir bien. Porque cuando tienes un entrenador como Mati, ya tienes asegurada muchas cosas. Cierto que, bueno, se topó con Brasil y bueno, eran todos jugadores sub-18 que necesitaban un poquito de experiencia, pero fue brutal el juego que desplegaban y a nivel técnico y táctico cómo estaba compuesto ese equipo. Creo que Argentina tiene mucho que decir. Vamos a ver este mundial que iba a haber, que ya bueno, ya se ha pospuesto para el año que viene, a ver cómo llegan, porque tienen que rivalidar título. Y España está fuerte, ¿eh? Yo no es porque sea de España, pero España está fuerte.